el Señor, ¿verdad?, nos dé a cada uno de nosotros la gracia y que podamos en esta hora buscar ya ahí en el en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23. Vamos a leer por ahí una parte de la Escritura. Recordando, ¿verdad?, Semana Santa, muchas de las películas que vemos, mucho de lo que leemos al mismo tiempo, esta es una de las tantas vivencias, ¿verdad?, que le tocó experimentar a Jesús. Pero hay un personaje del cual desde hace mucho tiempo ha llamado mi atención y que siempre pasa desapercibido, hermanos. Y usted va a ver qué personaje es. Le pedí a Berito un poquito de ayuda. Usted sabe, hermano, que vengo de una familia muy llorona. Somos muy llorones, muy lloronos. Somos muy llorones. Y cuando usted tenga la posibilidad de regalarme algo, regáleme confort o una toallita, esos pañuelos desechables. Porque son muy útiles. Del 13 al 18. Cómodamente ahí donde esté, hermano. Lo importante es tener nuestro corazón rendido al Señor. Así que donde esté, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dice así: Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: Me habéis presentado a este como a un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado, hablando de Jesús, ¿verdad?, yo delante de vosotros no he hallado a este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remetí a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre, nuestro Señor. Le soltaré, pues, después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles, uno en cada fiesta, la Pascua. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. El versículo 19 igual es importante, dice: Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Oramos al Señor. Padre, ha sido leída tu palabra y queremos en esta hora poner toda nuestra atención porque es tu mensaje. Yo estoy delante tuyo, Señor, y vengo en parte de tu nombre, Señor, como embajador, como cada uno de nosotros lo somos, Señor, y poder, Padre amado, leer y poner atención a tu palabra. Te pedimos que nos bendigas, nos ayudes a cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Barrabás, hermano. Barrabás. Me imagino esos coros gritando, la multitud enardecida a este hombre. Y sorpresa para él, que corearan su nombre. Una sorpresa tremenda, hermano. Porque no entendía él por qué la multitud pedía su nombre cuando había alguien a su lado, ¿verdad?, esperando un juicio. Y según Poncio Pilato, no había encontrado ningún mal en él. Mire, quiero que pensemos en algunos homicidas o delincuentes importantes de nuestro país. Yo por aquí busqué algunos. Lo vamos a ver. Y hay una lista de asesinos en serie en Chile, por ejemplo, y en el mundo entero. Hay unas series muy buenas en Netflix, como dato, de algunos asesinos en serie, como lo han sido Ted Bundy. Es un asesino en serie en Estados Unidos que asesinó a más de 30 mujeres, las violó, torturó. Y nosotros en Chile no estamos exentos de estos personajes, de la historia del mundo, de las sociedades en sí. Tenemos a Catalina de los Ríos y Lisperger, la famosa Quintrala. Se le acusa a ella de asesinatos entre el 1600 y en 1660, de responsable aproximadamente de unos 30 homicidios. Se sospecha que también mató a su padre, Gonzalo de los Ríos.
y a su esposo, Alonso Campofrio de Carvajal, y a varios amantes. Los quemó, los apuñaló. Era una mujer muy malvada, muy malvada. Espero que no haya ninguna Catalina de los Ríos y Lisperger en medio de nosotros, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Pero es una asesina en serie en nuestra historia chilena. Tenemos también a Luis Amadeo Lacroix, un hombre también criminal de origen francés, chileno. Voy a nombrar los más relevantes. Jorge José Sagredo Pizarro y Carlos Alberto Top Collins. Ellos fueron los psicópatas de Viña. Hay una historia muy conocida ahí, los cuales ellos en los años 80, los más maduros, por decirlo, los más adultos, ¿verdad?, de nuestros hermanos pueden acordarse de ellos, de los psicópatas de Viña, que usando armas de fuego atacaban generalmente a parejas que estaban ahí en Viña del Mar, y a los hombres los mataban y a las mujeres las violaban, las asesinaban, y a un total aproximadamente de 11 personas, estos dos personajes, los psicópatas de Viña. Hay también uno que lo conocemos también, el psicópata de Alto Hospicio. Su nombre era Julio Pérez Silva, criminal sexual, que llevó a cabo sus crímenes en Alto Hospicio entre abril del 99 y agosto del 2001. Es decir, ya el siglo XXI tenemos a este gran psicópata. Imaginémonos a estos hombres, ¿cierto?, en la corte, por decirlo de alguna manera, en un juicio, y donde presentan a alguien que no ha hecho nada. Póngase usted que a lo mejor no ha hecho nada, quizás hemos mentido, quizás hemos hecho algo muy menor y no nos consideramos tan criminales como ellos a los ojos de la sociedad, ¿verdad? Imaginémonos a estos hombres tal como Barrabás. Yo creo que ninguno de nosotros se identifica con asesinos en serie. Yo creo que ninguno de nosotros se identifica con Barrabás. ¿Quién se va a fijar en Barrabás? ¿Quién se va a identificar con Barrabás? Yo creo que ninguno de nosotros. Porque la verdad queremos identificarnos con lo bueno. Queremos identificarnos generalmente como cristianos con lo que anda bien. Ojalá con lo santo. Ojalá no considerarnos con aquellos que han hecho lo malo. De hecho, entre nosotros a veces hemos cometido errores, ¿verdad?, de aislar a ciertos hermanos. No lo hablo solo de nuestra iglesia, sino que a nivel de iglesia general. Cada vez que un hermano comete un error, lo aislamos. Y es nuestra naturaleza aislarnos de aquello que a nuestros ojos parece malo, ¿verdad?, o aquello que parece no santo delante de los ojos del Señor. Y es nuestra naturaleza, no conociéndola de fondo, en cuál es nuestra verdadera naturaleza también. Entonces el Señor nos ayude. Bien, después de esa pequeña introducción, pero esté poniendo atención a esto, y vamos a hablar de este Barrabás. La liberación del justo por el pecador. La terrible injusticia, la liberación del justo, vuelvo a decirlo, por el pecador. La terrible injusticia de un hombre que había opacado la alegría de muchos, había ahogado en sufrimiento a personas. Los evangelios lo nombran como asesino, como un hombre que alborota, que un hombre peleador, y no sabemos cuántos asesinos con él cargaba, no sé con cuántos asesinatos él cargaba. En ese aspecto la Biblia no es muy clara. También los evangelios en Mateo, en Lucas lo nombran como ladrón, también fue ladrón. Entonces vemos que un hombre finalmente cegado, ahogado y sumergido realmente en el pecado. La naturaleza pecaminosa nuestra, o la depravación del hombre, esa maldición que el hombre acarrea desde el tiempo de Adán y Eva, desde el Edén, la vemos en él manifestada. La humanidad entera representada en este ladrón. Como otro ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz, no sé si lo recuerdan, que fue el único que reconoció a Cristo, además de sus compañeros que estaban al lado. Y este ladrón reconoció quién era Jesús, y Jesús le da o extiende un acto de gracia sobre su vida y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces vemos cómo este ladrón
se ve representada la humanidad en Barrabás. Yo me imagino ya desde ya a los sacerdotes, a la gente enardecida gritando Barrabás, 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 quizás quedando sin voz, quizás algunos queriendo, no sé, hacer algo desesperado, ¿verdad? Y me imagino también que dentro de esa multitud había familia de aquellos que habían sido asesinados. Había familia a lo mejor probablemente de aquellos que Barrabás había asaltado. O a lo mejor había uno de ellos mismos que había sido asaltado y coreaba su nombre en ese momento para que lo liberaran. Y que no nos llame la atención, porque a veces nosotros cambiamos de parecer muy rápido. A veces estamos de acuerdo con algo y muy rápido dejamos de estar de acuerdo con ello y tenemos otra idea, ¿cierto? A veces como que no, es que no nos da mucha, como que igual me da pena, como que viene ese quizás remordimiento, no lo sé, una especie de pena por el otro y en el fondo a veces somos muy cambiantes y me imagino a estos familiares quizás de los asesinados o a quien Barrabás asaltó coreando su nombre, coreándolo. Entonces era momento de liberar a un delincuente, era Pascua, era la fiesta, lo leíamos recientemente, lo cual el pueblo judío, ¿verdad?, que esto es muy impactante y es hermoso entender que el pueblo judío celebraba la Pascua, ¿cierto? Porque había sido liberado del yugo egipcio, perdón. Entonces, ¿cómo en el tiempo de Jesús, esta esclavitud que había tenido, perdón, en el tiempo de Moisés, de los judíos en Egipto, habían sido liberados del yugo egipcio, de la esclavitud, fueron liberados? Entonces, justo en este tiempo en que Cristo está desarrollando su ministerio ya en la etapa final, vemos cómo también la Pascua se seguía celebrando y era momento de liberar a un delincuente, un acto de gracia. Esto se hacía normalmente allí en el contexto judío junto con los romanos, porque recuerden que el Imperio Romano invadió Jerusalén, invadió esas tierras y convivían de alguna u otra manera y los romanos fueron piadosos también y respetaron ciertas costumbres judías. Y es por eso que vemos aquí romanos con judíos unidos, porque hay un contexto social, un contexto histórico en el cual vemos cómo el pueblo judío estaba bajo el yugo de este imperio romano. Y vemos entonces, hermanos, cómo Pilato, ¿verdad?, no lo halló culpable. Y es, ¿verdad?, era un momento de liberar, era Pascua. Un acto de gracia por parte de los romanos hacia el pueblo, lo que yo les decía recientemente. Entonces Pilato sintió que era el momento de liberar a Jesús. Era el momento de liberar a este hombre inocente, que no tenía culpa de nada. El pueblo judío conocía a Barrabás, lo conocía a Barrabás el pueblo judío. Perdón, mi hermano. Y parecía obvio que dejarían en libertad a Cristo. Esa era la idea de Pilato, dejarlo libre en ese momento, porque conocían, o sea, es como que hoy día trajeran a la Quintrala, lo que estábamos leyendo recientemente, y la pusieran a ella, que sabemos que es la culpable de tantas muertes, de tantos asesinatos, y poner a alguien inocente. Y yo, como gobernador, estoy sumamente claro, casi convencido de que no van a liberar a este culpable o a esta mujer culpable. Pero no, hermano. A Pilato le sorprendió la reacción del pueblo, le sorprendió. Y increíblemente lo liberaron. Entonces, por las calles de Jerusalén caminó Jesús, lo sabemos, seguido de multitudes, haciendo milagros, ¿verdad? Haciendo actos de amor, de misericordia por los que estaban alrededor de él. Solo quizás Barrabás haya escuchado en la cárcel el nombre de Jesús. Y esperaba el momento quizás de conocerlo también, ¿por qué no? Entonces no imagino lo que Barrabás sintió al ver entrar a Jesús al estrado donde sería juzgado. Quizás sintió burla, quizás con sentimientos encontrados, con alegría, con tristeza, y logramos solamente entender que el acto más poderoso que cualquiera puede hacer por otro sería demostrado ante el mundo entero
y la historia iba a contar que un nuevo acto de gracia de parte de Dios por la humanidad se estaba viendo reflejado allí. Entonces, ¿cuál fue el delito de Jesús? ¿Su enseñanza? ¿Su amor por el prójimo? ¿La sanidad de los enfermos? ¿De los paralíticos? ¿El haber resucitado muertos? ¿Cuál fue el pecado de nuestro Santo Cordero de Dios? ¿Cuál fue su pecado? Dice la Escritura que Él fue como nosotros, hombre, 100% hombre, no dejando nunca su divinidad. Y Jesús sufrió, Jesús lloró, Jesús vivió, experimentó lo que nosotros experimentamos, el sufrimiento. Entonces, pero lo único que la Escritura nos dice, y es algo tremendamente maravilloso, es que no hubo pecado en Él. No hubo pecado. Jesús no envidió, Jesús no mintió, no robó, no realizó actos sexuales, como hoy día muchos quieren entender una historia no inventada por el hombre verdaderamente. Entonces no hubo pecado en nuestro Señor Jesús. Quizás, para ir finalizando un poco la reflexión bíblica, quizás no nos comparamos hoy día con Barrabás. Quizás pensamos que nunca hemos robado, ¿verdad? Y es bien y es normal pensarlo porque nunca hemos robado, nunca hemos asesinado. Pero quiero decirle algo, hermano, y esto tómelo en el aspecto espiritual. Como todo, ¿verdad? Cuando recibimos la palabra del Señor. Pero sabe, a pesar de no ser asesinos, a pesar de no ser ladrones, a pesar de no ser o cometer actos tan complejos a nuestros ojos, igual somos culpables. Igual somos culpables. Como Barrabás. Pero al mismo tiempo somos liberados por la cruz porque hemos puesto nuestra confianza en Jesús. El incalculable peso de pecado que recibió Jesús en la cruz fue mucho más que el peso de pecado que llevó consigo Barrabás. Porque Jesús cargó con el pecado de todos nosotros, hermano. Yo hoy día puedo estar predicando la palabra del Señor, pero probablemente mañana pueda cometer algo o una falta, quizás, que Dios nos libre, ¿cierto? Pero de alguna manera podemos cometer algo que nos pueda de alguna manera apartar de los caminos del Señor. Pero fiel es Dios, que a quien Él ha llamado, de alguna u otra manera nos sostiene y nos ayuda, nos vuelve a levantar, nos vuelve a dar una mano el Señor. Y son actos de gracia que el Señor sigue dándonos a nosotros. Yo he fallado. En alguna oportunidad le he fallado a mi esposa. En alguna oportunidad le he fallado a mis hermanos, a ustedes. Yo les he fallado. En muchas oportunidades quizás. A veces inconscientemente y a veces consciente. Yo le he fallado. Y si alguno lo ha hecho, le pido perdón, le pido disculpa. Y es tiempo, ahora solas, en nuestras casas, de reflexionar estas cosas. Y llegado el momento, abrazarnos con aquellos que hemos quizás fallado. Y a la verdad que podamos ser conscientes de que este Barrabás también, de una u otra manera, se refleja en nosotros. El hecho de reconocer nuestra realidad espiritual, hermano, nos hace sensibles al mirar a Cristo, con ojos de vergüenza igual. El Señor nos desnuda con su mirada. No merecía el castigo de su pueblo, Cristo no lo merecía. No merecía la ira de Dios, hermanos. Nosotros lo merecíamos. Tú, nosotros, ustedes, todos nosotros merecíamos llevar la cruz. Nosotros merecíamos cargar esa cruz, la culpa, ¿verdad?, de nuestro pecado. Nosotros éramos quienes debíamos de padecer por todo lo que Cristo nuestro Señor padeció. La mancha del pecado que desde tiempos ancestrales, hermanos, había el hombre cargado, Cristo cargó con ellos. No solo por los pecados antiguos, sino que los del presente de Jesús y por los pecados de ahora, nosotros, el futuro, aquello que todavía no se veía. Cristo también cargó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Cristo, hermano, absolvió a la humanidad, nos declaró justos. Cuando Él como justo cargó con la injusticia. Si hablamos a veces de lo verdaderamente injusto es que Cristo, siendo santo, siendo sin mancha, haya cargado con una cruz, tremenda cruz, por amor a nosotros.
Gracia es el acto divino, la gracia es el acto divino de bondad que Dios extiende a quien no lo merece. Por eso, cuando hablamos de la gracia, nosotros decimos, Señor, gracias por tu gracia. Dios, dame de tu gracia, ayúdame, Señor. Por eso decimos también que la salvación es por gracia, porque es un acto divino de Dios, de su iniciativa, un acto de bondad de parte de Dios que se extiende a nosotros, que no lo merecemos. Así como las olas del mar. No sé si usted se ha dado cuenta en el mar, a veces es tan rico estar frente al mar mirando las olas, y inconstantemente las olas no dejan de fluir, no se agotan. Así es su gracia por nosotros, hermano. Qué maravilloso eso. Qué maravilloso y qué buena noticia para nosotros. Que el Señor nos bendiga. Entonces, en todo tiempo y lugar, la historia de Barrabás se vuelve a reiterar. En ti y en mí. En el momento en que reconocemos a Jesús como suficiente Salvador, confesamos nuestros pecados y nuestras vidas son cambiadas dando frutos dignos de arrepentimiento, somos puestos en libertad. Y ya es esa naturaleza que cargábamos como el viejo hombre, ¿cierto? Se regenera y nos volvemos nueva criatura, hechos conforme a la imagen de Cristo. Y ahí es donde se replica un poco las palabras del apóstol Pablo cuando dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Oh querido hermano, oh querido amigo, así como Barrabás salió feliz luego de ser liberado, a pesar de su condición, ve, camina entre la multitud, salta, ríe, cuéntale a tu vecino, a tus amigos, a todos los que están a tu alrededor. Levanta tus brazos, hermano. Mira a tu alrededor, ya fue pagada tu culpa. Ya fue pagada, hermano. ¿No es un motivo para decir aleluya? ¿No es un motivo para dar glorias a Dios? ¿No es un motivo para hoy día sentir un peso de gratitud por parte de nosotros hacia el Señor? Es un motivo, hermano. Es un gran motivo para poder decir aleluya. Y que nos digan locos. Quizás en nuestras casas nuestros vecinos están en silencio. Y usted si quiere en su casa, hágalo ahora. Diga un aleluya fuerte. Porque Cristo pagó el precio de su pecado en la cruz. ¿Fallaste alguna vez? Como yo lo he fallado. Y volveremos a fallar probablemente. Pero Cristo está con su mano nuevamente extendida por amor a nosotros. Hermano, luego de eso tenemos que arrodillarnos, humillarnos delante de Él, sintiendo esa injusticia, y démosle gracias a Dios y quedemos enmudecidos, literalmente en profunda reflexión. Luego levantémonos y contémosles a todo el mundo que aún hay tiempo para que sean liberados aquellos que aún no han conocido a Cristo. Si tú, amigo, joven que estás escuchando, quizás no perteneces a nuestra iglesia Pentecostal Nazaret en Quilicura, quizás estás escuchando por casualidad este mensaje, no tengo la menor idea, pero el Señor te está llamando en esta hora. Es tiempo de tirar la red, hermanos. Desde que Cristo ascendió a los cielos, nos dio la tarea de extender este mensaje, de tirar la red, y que Él se va a encargar de traer a los suyos. Él se va a encargar de traer a aquellos que han recibido su mensaje, aquellos que han aceptado esta maravillosa verdad en su vida. Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta hora. Y la idea no era nombrar tanto a lo que estamos viviendo, a este virus, ¿verdad? Esta pandemia. La idea no es centrarnos en eso en este tiempo, en este Viernes Santo que comúnmente se celebra, y nosotros también como cristianos, y podamos reflexionar en estos 3 días que tenemos puntuales, ¿verdad? En la historia, en el calendario, podamos reflexionar de este maravilloso acto de parte de Dios en la cruz por nosotros. Que el Señor nos bendiga y el Señor nos ayude cada día, hermanos, a serle fiel, a perseverar en este evangelio que tan difícil o que tan a cuesta arriba se pone, pero con el Señor todo es posible. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias.